Esto es una información que ha publicado en exclusiva el periódico La Razón. Yo no sé si recordáis, es que de verdad que lo que pasa con Rocío Fidel y la prensa, eso sí que sería digno de estudio, porque los que hemos seguido este tema y vemos muchas veces cómo se mueven los medios, de verdad, ya lo he dicho en otras ocasiones, es algo, diría que hasta paranormal. Porque ya es raro, y no es la primera vez que pasa, el periódico La Razón en la época de la docuserie fue de los más críticos con todo aquello. Contaba además en sus filas, que creo que ya no escribe ahí, o por lo menos yo hace tiempo que no la veo, a Marina Asnal, que fue de las pocas periodistas que se atrevió a cuestionar todo aquello, y vemos cómo en los últimos tiempos, además muy apropiado con el color que tiene la sección, este medio también se ha vuelto muy fucsia. Y digo que me parece muy curioso porque ni es el primer periódico con el que pasa algo así, ni tampoco el primer periodista. Y yo por tanto me tengo que hacer la siguiente pregunta: ¿qué es lo que tienen o qué les dan, en el sentido figurado del término, tampoco voy a decir el literal, qué tienen o qué les dan Rocío Carrasco y Fidel Albiac para que pasen estas cosas tan extrañas? Periódicos y periodistas, ¿vosotros os acordáis, por ejemplo, hace muchos años, lo que decía Isabel Rábago de Rocío Carrasco y Fidel Albiac y cómo de la noche a la mañana pasó a defender todo lo contrario? Porque sí, en el caso de gente como María Patiño, sabemos que fue por no perder su silla en Sálvame, es distinto, pero de verdad voy a decir otro nombre, de otro periodista que además no me importa reconocer, por el que siempre he tenido mucho respeto profesionalmente y que a mí con este tema me ha descolocado. Y estoy hablando de Juan Luis Galiacho, otro que también misteriosamente parece que le han abducido de la noche a la mañana. Yo de verdad que no sé qué movimientos hay ahí. Lo habéis visto recientemente con el tema del fallecimiento del padre de Fidel Albiac. Toda la prensa publicando que Rocío Carrasco estaba destrozada por la muerte de un señor al que ni conocía, porque el libro que escribió el propio fallecido así lo decía claramente, que es que ni siquiera hacía falta investigar mucho para saber que eso no era verdad. Y tenías aún así a toda la prensa con todo su publicando que Rocíito estaba destrozada por la muerte de Paco Albiac. Y así todo. Simplemente me ha venido ahora a la cabeza con este tema de La Razón una reflexión que quería hacer, y de verdad que algún día habrá que hablar detenidamente de todo esto. Bueno, ya no vamos a entrar en lo del tema de la filtración de la mal llamada sentencia de Rocío Flores en Vanitatis y este tipo de cosas. A mí que me digan el famoso relato de la docuserie de 20 y tantos años callada, esta gente ni ha estado callada ni ha estado quieta. Esta gente se mueve mucho más de lo que pensamos, porque si no, no se explican todos estos fenómenos paranormales, por llamarlo de algún modo, que se producen con algunos medios y periodistas que cambian radicalmente de posición de un día para otro. El malagueño ha dejado entrever que detrás del extraño cambio en la línea editorial de Galiacho podría estar la alargada sombra de Fidel Albiac. Estas han sido sus palabras: siempre te consideré un buen profesional, pero te has dejado influir por Fidel y por Rocío. La última vez que nos vimos fue en Mediaset y hablamos correctamente. Te has equivocado con Fidel, no conmigo. Preparación perfecta de esa declaración, donde Rocío estuvo muy bien, donde Rocío estuvo firme, donde Rocío Carrasco contó que ese documental lo hizo como terapia, lo hizo precisamente para sacar todo lo que tenía dentro, todo lo que había sufrido, así lo ha contado, durante cerca de 20 años, a través de determinados medios de comunicación que habían sido muy agresivos contra ella, contando cosas que le habían dañado todo lo que era su espíritu, su alma, su moral. Y necesitaba hacer este documental, y nunca contra su hija, así lo dijo, nunca contra Rocío. No creo que una madre vaya nunca contra una hija, lo creo así. Hay que ver que resulta que según Galiacho en el documental no iba contra la hija, pero ya hemos visto cómo en ese mismo documental se han cometido delitos contra ella, delitos que por supuesto, aunque la responsabilidad penal no caiga sobre ella, pero también han tenido lugar por obra y gracia de la madre. Es que Galiacho de verdad que mal está quedando con este tema. También es verdad que ahora con la sentencia en la mano es fácil decirlo, pero ya en ese momento simplemente agarrándote al discurso que hizo la docuserie como terapia, pues hombre, algo ya no solía bastante mal. Con el gran periodista que has sido tú siempre, Juan Luis Galiacho, ¿cómo nos puede salir con lo de la terapia? Sabemos perfectamente por qué lo hizo por dinero y lo hizo por venganza, y no le importó llevarse a su hija por delante. Ni contra un hijo, lo creo así, y así lo digo. Y así lo dijo Rocío el otro día en los juzgados, es decir, no iba contra su hija, eso era como una terapia, y en esa terapia facilitó todo, pero no era solamente facilitar datos de su hija, de Rocío Flores, sino era facilitar datos de su vida, de lo que había sufrido. Y eso es lo que era el documental que hizo la Fábrica de la Tele, a la que ahora, le repito, le piden 1 millón de euros Rocío Flores. Les doy una noticia. Yo creo que la sentencia en unos 20 días, 3 semanas estará. Creo que antes del 31 de julio estará. Vamos. Tampoco acertó con la fecha de la sentencia. Es que de verdad aquí Galiacho no ha dado ni una. Saber qué puede ocurrir. Pero creo que el testimonio de Rocío Carrasco a favor de la Fábrica de la Tele fue contundente y fue muy tomado en serio por el Tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid. Y creo que puede beneficiar
beneficiar a la fábrica de la tele. Y creo que la declaración de Rocío Flores no fue la más adecuada. Lo estáis escuchando, ¿verdad? ¿Sabéis lo que dice el refrán? Quien con niños se acuesta, mojado se levanta. Galiacho, hazte mirar quién te pasa la información. Que el testimonio de Rocío Carrasco había sido contundente y que iba a beneficiar a la fábrica de la tele. Y que Rocío Flores no había estado afortunada. Te tienes que reír. Creo que no es, bueno, una chica que no voy a hablar de ella, pero no estuvo quizá a la altura que tendría que estar ante un juzgado, ¿no? Pero bueno, eso ya son cuestiones de cada uno. Pues una más para apuntar al historial pseudoinformativo de los que defienden a esta pareja. Iban a reabrir la causa, pero resulta que no se abrió. Iban a condenar a Antonio David por el tema de la insolvencia punible, y resulta que no se le condenó. Y Rocío Carrasco, lo acabáis de escuchar, había estado muy bien en esta declaración y la fábrica de la tele no iba a ser condenada. Pero resulta que al final sí les han condenado. Y seguimos para bingo. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Hasta cuándo vamos a estar comulgando con ruedas de molino? Estas han sido las palabras de Antonio David al respecto en su último directo. Galiacho, yo no sé si en un momento determinado pedirás perdón. ¿Eres un secuaz más de esta pandilla? Porque esas declaraciones te sirvieron para volver a trabajar en el programa Siesta en Telecinco. Te recuerdo que venías de hacer el meme cantando coplillas con el pianista de parada. Y después de esto, volvieron a recuperarte, a darte más horas de platós y volver a eso que parece que ya no sabes ni hacer, que es periodismo serio. A ver si con este vídeo te dignas a pedirle perdón a mi hija y a tus espectadores, esos que te ven, aunque ya te quedan pocos. A ver si lo puedes decir, más que nada por mantener un poco tu profesionalidad en el programa donde trabajas en Siesta, porque mi hija sí que no dañó a su madre. El detonante de este nuevo ciclo fue inesperado. El fallecimiento de Paco Albiach, padre de Fidel, ha destapado uno de los episodios más turbios y contradictorios de la crónica del corazón reciente. No tanto por la pérdida en sí, sino por el tratamiento mediático que recibió y por las revelaciones surgidas en torno a su figura y a su relación con su hijo y con Rocío Carrasco. Todo comenzó con un libro póstumo que el propio Paco dejó preparado antes de fallecer. Titulado Conclusiones, la obra es un testamento literario y vital donde el escritor sevillano se despide de su hijo y reflexiona sobre los años de distancia entre ambos. En sus páginas se encuentra una frase que desmonta por completo la narrativa difundida después por los medios generalistas. Dispones de muchos momentos hermosos para ser vividos en la compañía de los tuyos, horas y minutos de calidad con tu esposa, a quien nunca me diste tu permiso para conocerla. Una declaración que prueba que nunca existió relación alguna entre Rocío Carrasco y su suegro, pese a que en cuestión de horas la prensa publicaba titulares de una realidad completamente paralela. Rocío Carrasco destrozada por la muerte de su suegro, muy unida a Paco Albiach, la pérdida más dolorosa, eran algunas de las frases que recogían esos titulares. El problema es que todo eso contradecía la fuente primaria. Paco Albiach fue muy claro. Nunca conoció a su nuera, y su hijo le negó esa posibilidad. También escribió que afrontaba sus últimos meses sin máscaras ni mentiras, en alusión directa a Fidel. Las mentiras se diluyen, no hay lugar para falacias, mentiras ni lloriqueos, decía en otra de sus reflexiones. Pese a la evidencia, los grandes digitales prefirieron construir un relato sentimental a medida de Rocío y Fidel, un caso de desinformación en cadena que ni siquiera hubiese requerido de investigación para hacer las cosas bien. Hubiese sido tan fácil como leer la carta publicada en ese libro. Pero lo extraño de todo este asunto no terminaba aquí, ya que el tema también llegaba, de manera breve, al programa Fiesta de Emma García. Apenas 10 minutos de emisión, tono edulcorado y evidente autocensura. Se leyó la frase clave que hemos citado antes, la de tu esposa a quien nunca me diste tu permiso para conocerla, pero el análisis se desvió hacia interpretaciones benevolentes. Tan solo el periodista Saúl Ortiz, poco sospechoso además ya que durante años ha sido defensor de Rocío Carrasco, tan solo él se atrevía a decirlo en voz alta. Esta carta destroza a Fidel Albiach. Tu permiso para sí, sí, como que él hubiera tenido interés por conocer a Rocío y sin embargo Fidel le hubiera negado la oportunidad de conocer a quien es su esposa. Según el libro de como ha dicho Paco Almudena, es un diario que va relatando con muchísima angustia. Por momentos es incluso terrorífico el dolor que él soporta antes de morir. Pero la carta, que es justo al inicio del libro, que son 2 páginas, son, desde mi punto de vista, 2 páginas que destrozan, de verdad lo digo así porque es como lo pienso, destrozan a Fidel Albiach. ¿Pero en qué sentido? Porque dibuja un perfil de Fidel un poco fuera de lugar. O sea, lo que viene a dibujar un mundo estéril, es que está abocado en una vida que no le corresponde y le pide de alguna manera que recapacite, que reflexione y cambie el sentir o la forma que tiene. Pero entonces, porque los medios han dicho
que estaba destrozada, Rocío Carrasco. O sea, es que no entiendo porque son como dos cosas que no lo entendemos. muy distintas. En el plató se pasó página enseguida, ignorando un dato esencial. Paco había dejado constancia de que había firmado un contrato con Mediaset para conceder una entrevista donde, según él mismo escribió, pensaba quitar las máscaras a su hijo y a su nuera. El propio Paco así lo dejó reflejado el pasado 3 de junio de 2025. Querido diario, tenerte de confidente ahora significa que le das sentido a mi vida. Esta tarde he recibido buenas nuevas de mi abogada. Vamos a firmar un contrato de representación para legalizar la entrevista con Mediaset. Esto significa que habré de vérmelas con mi hijo y posiblemente con su esposa. Así debería ser. El tiempo de las caídas de las máscaras debe suceder. La secuencia deja un patrón innegable. Un libro que contradice el relato oficial, una prensa que fabrica titulares y una televisión que se limita a cubrir el expediente. El resultado, una versión blanqueada que perpetúa la imagen de Rocío Carrasco como víctima y de Fidel Albiac como su salvador y esposo ejemplar. A estas investigaciones se sumó poco después el periodista gráfico conocido como Pablo el Calvo, con décadas de experiencia en televisión y revistas del corazón. Ambos se reunieron para poner en común lo que sabían y confirmar públicamente que las pesquisas tenían a Fidel como protagonista. Pablo reconocía que llevan años intentando que esta noticia vea la luz y que saltaría de alegría el día que eso ocurra. Coincidía con Arrabal en que hay un secretismo absoluto en torno a Fidel y en que es una persona que dedica todo su tiempo a pensar cómo evitar que se sepa nada de él. Según explicaba, Fidel habría mantenido ese silencio a base de dos estrategias: la vía judicial y la influencia directa sobre los medios. Pablo el Calvo señalaba que cada vez que alguien intentaba hablar de él, presentaba una demanda, y que incluso sin ganarlas, las cifras que se pedían eran tan altas que solo el coste en abogados servía para silenciarte. Él mismo aseguraba haber recibido entre 10 y 12 demandas por parte de Fidel y añadía que solo ganó una, pero todas tenían el mismo objetivo: callar bocas. La otra vía, según ambos periodistas, pasaba por las relaciones personales con los directores de revistas y programas de televisión, algo que quizá nos ayude a entender el extraño tratamiento mediático que ha tenido la noticia del fallecimiento del padre de Fidel. En este sentido, Arrabal explicaba que Fidel se hace amigo de los directores para saber de antemano qué se va a publicar y poder parar lo que no le interesa. Pablo coincidía al afirmar que una vez que llegas a la cúspide de las redacciones y te haces uña y carne con ellos, puedes bloquear lo que quieras, y añadía que siempre hay algo a cambio, en referencia a los pactos y favores con los que se negocia el silencio. En su conversación, ambos recordaban que el misterio que rodea a Fidel se remonta a sus primeros años en Sevilla, antes incluso de su relación con Rocío Carrasco. Pablo contaba que conoció a Fidel en esa época, cuando mantenía una relación con Rocío Mestre, y que desde entonces conserva grabaciones, cintas y testimonios sobre su vida y su carácter. Aseguraba que hay mucho que contar que nadie cuenta, y que solo se conoce un 20 o 25% de lo que realmente ha sido su trayectoria personal. El resto, decía, haría llevarse las manos a la cabeza a más de uno. María, ¿es cierto que Fidel Albiac en algún momento de tu carrera ha pedido tu cabeza? Cuando empecé a trabajar pidió mi cabeza. Pues ahí lo dejas, a tu amiga. ¿En qué circunstancias? En circunstancias de que daba información que supongo que a la pareja, Rocío y a Fidel no le gustaba, y sobre todo porque yo tenía información de Fidel bastante buena porque estuvo saliendo con una persona que vivía cerca de mi casa que era su anterior pareja, Rocío Mestre, y entonces llamó a mi director en ese momento y bueno, que yo estaba empezando, no tenía ni la fuerza ni, bueno, no sé ni siquiera si la tengo ahora, y en ese momento Antonio Robles, mi director, ha apostado por mí, pero hay veces que, y esto ha ocurrido en más de una ocasión, pero bueno, aquí estamos y aquí seguimos, ¿no? Es que esto es alucinante, de verdad, porque luego sabéis cuando se produjo el famoso cambio de chaqueta en lo que se escudaba María Patiño para intentar justificarlo, que ella decía que es que había sido Antonio David quien la había engañado y manipulado. Hace poco con Lequio, curioso, también dijo lo mismo. Resulta que todos la tenían engañada y manipulada. Si tan fácil eras de engañar, a lo mejor no eres tan buena periodista. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, y lo más importante, en este caso por ejemplo, ¿cómo le echamos el muerto encima a Antonio David cuando eres tú la que está diciendo que fue Fidel Albiac el que pidió tu cabeza? Por supuesto, a día de hoy María Patiño ya no habla de Fidel Albiac, y si habla no es para decir nada de esto porque esto se le ha olvidado completamente. Le ha entrado la amnesia selectiva. Belén Rodríguez.
Belén Rodríguez. A ver, es que si Fidel Albiac llama a altos cargos de la cadena será porque tiene amistad con ellos y puede tratar ciertos temas. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo con que nadie pida la cabeza de ningún compañero y muy bien por mi amigo Antonio Robles por no permitírselo. Pero si él tiene un trato cercano y los directivos le cogen el teléfono, hay que tenemos que decir. Pues que nada, que viva la madre superiora. Yo de todas maneras. Bueno, esto también es tremendo. ¿Cómo sería el tema que hasta Belén Ro, como sabéis, amiga de Rocío y Fidel, en este caso no sabía ni cómo justificarlo? Hasta ella misma lo reconoce, que lo que hacía Fidel no le parecía bien y que sí, que efectivamente él tenía amistades con altos cargos y las utilizaba. Las utilizaba para pedir la cabeza de aquellos periodistas que contaban cosas que no le interesaban. Y así es como actuaban los de los 20 años de silencio, que tanto nos han querido vender, que hasta su amiga los reconoce en estas imágenes. Pues en medio de todo esto, durante una de las publicidades, graban a María Patiño diciendo lo que vamos a escuchar a continuación. Para que veáis cómo cambian los discursos en función de los intereses y cómo para algunos lo que en su día era blanco, hoy es negro, aunque sigan sin ser capaces de explicarnos muy bien por qué. Cómo a día de hoy puedes decir que Antonio David lo maneja absolutamente todo, hasta las noticias falsas que tú misma te tragas, cuando hace 4 años decías esto. En todo el proceso, Antonio David y Rocío. Es que yo no la desprecio, ni me siento, ni vamos, que estoy hasta las narices, ya bastante me he hecho yo sobre mí, para que la gente tenga que añadir. No sé si fustigarme en directo, tío. No soy una tía clasista en ese sentido, ni nunca he considerado que haya gente. Ahora, hay vídeos que son del corazón y otros que no. Y que tú has vivido y tú no estás de acuerdo con lo que se ha dicho. Y punto. Y si Antonio David no manejó a la prensa, por mucho que digan que no. Y Antonio David para nosotros era un personaje. Tío, es que no, Lidia, que no. Bueno, yo creo que lo que se ha escuchado está bastante claro. Es una conversación que María Patiño está manteniendo con Lidia Lozano. Imagino que en momentos difíciles para ella, porque es verdad que ahí lo de la docuserie estaba en todo su apogeo. Y María Patiño, como todos los colaboradores que no estaban de acuerdo con lo que se estaba contando, estaba recibiendo mucha presión. Al final ella terminó cediendo y hemos visto cómo ha terminado, pero en ese momento lo dice bastante claro. No se estaba contando la verdad, se estaba diciendo, entre otras muchas cosas, que Antonio David manejaba la prensa y la propia María Patiño reconoce que no era así, que él simplemente era un personaje del corazón. Parece una chica muy manipulada por Antonio David, porque estuvieron compartiendo durante la pandemia. Creo que hay lo de siempre, que no quieren ver la realidad y ya está. ¿Os habéis fijado, verdad? Como dicen en el tuit, la pausa dramática de María Patiño. Vamos a volver a verlo porque fijaros bien. A mí me parece una chica muy manipulada por Antonio David, porque estuvieron compartiendo durante la pandemia. Creo que... Vale, hasta aquí es el mismo discurso de siempre, lo que decíamos antes. Antonio David Flores siempre el que manipula y que maneja todo. El director de orquesta, basta con que convivas con Antonio David para que ya te tenga abducido. Luego resulta que en cambio, con otros que tenemos indicios más claros de abducción, pues esos son seres de luz. El discurso de siempre. Y de repente, esa extraña pausa de María Patiño. ¿Qué le ha pasado a María Patiño ahí? Yo tengo dos opciones y las dos pasan por el pinganillo. O bien le estaban dictando lo que tenía que decir, cosa que ya hemos dicho antes que no sería la primera vez, en Sálvame también hubo alguna pillada bastante evidente, o se lo estaban dictando y de repente ha perdido el hilo, o se ha cortado y se nos ha quedado en blanco. Es una pena María Patiño con lo que ha sido, y desde que se repite a decir lo que le dicen por el pinganillo, pues fijaros cómo ha caído su carrera. Y luego está la otra posibilidad, que es que cuando estaba diciendo esto, el Valdeperas le haya gritado por el pinganillo que pare, por el terror a una demanda de Antonio David. Porque claro, vosotros entended que una cosa es cuando estaban en Telecinco, que ahí tenían barra libre para decir todas las barbaridades que quisieran, porque total, ya se encargaba de Mediaset de pagar las sentencias en contra, cuando les caía demanda, que no fueron pocas, pero aquí ya en el pisito cambia la cosa, porque apenas tienen audiencia, están cobrando lo justo, los recursos son muy limitados y estarán, me vais a permitir la expresión, acojonados con que a la mínima que se pasen de la raya les pueda caer una demanda de Antonio David. Me parece también bastante plausible esa posibilidad de que Valdeperas le haya pegado un cortazo a María Patiño para que no siguiera por ahí, pero en cualquier caso vaya bochorno. Lo de siempre, que no quieren ver la realidad y ya está. Hay lo de siempre, que no quieren ver la realidad y ya está. Pues eso, lo de siempre, que una vez más habéis quedado como títeres de lo que os dicta vuestro director, que por cierto el director también tiene
tiene que currarse un poquito más los argumentos, porque de verdad, volver otra vez con lo de que Antonio David manipuló a Gloria Camila porque convivieron en la pandemia, pues no sé, me parece un argumento cuanto menos pobre. María Patiño denuncia violencia mediática y la hemeroteca recuerda que la primera en ponerlo en duda fue ella misma. Tiene la capacidad en estos momentos para poder decir qué es lo que desemboca en un intento de suicidio. Nadie. Tú lo acabas de hacer, No, lo hizo Rocío Carrasco, yo lo estoy completando. No es verdad. No es verdad. Podemos poner el no vídeo, es por verdad. favor. Yo María, lo que estoy, acabas no de es decir verdad, que se Carlota. ha No me ocultado. manipules. No es yo no verdad. te manipulo. Me no estás te manipulo, manipulando. Acabas No de es verdad, decir- Carlota. Cuando me dejes hablo. No, bueno, no. Cuando no. me sí. Yo, Cuando no. me dejes hablo, Si tú sí. estás dando a entender que yo sé por qué se suicidó, es falso. No, yo lo que no, dije en la no, declaración de Rocío Carrasco María. en urgencias. Mira, María, Vale, cuando te pues ya está. tranquilices... No, cuando yo te estoy tranqui- tranquila. No, Lo que no pasa es estás que a mí no me tranquila. vas a poner a los pies de los Acabas- caballos pero- como si pero si te estuviese estás poniendo poniendo tú sola, sola. María, por Yo no me favor. estoy poniendo sola. Acabas de decir que Vale. Rocío Carrasco el otro Sí. día omitió Sí, que cuando lo omitió. Tú acabas de decir que Rocío Carrasco cuando llegó a urgencias omitió en el documental decir que no solamente estaba tan afectada y por eso intentó quitarse la vida. Lo has contado tú, María, no me lo estoy No, inventando. lo ha contado Rocío Carrasco. María, pero si... Escucha... Está reflejado en la audiencia provincial. Acabas de decir que lo omitió aposta para poner el peso de ¿Aposta? todo sobre sus hijos. ¿Aposta? Sí, ¿por qué lo a hace ver, entonces? ¿aposta? ¿Por qué lo A hace ver. entonces? Yo no tengo ni idea. Yo te digo que la información completa se le ha quedado. Que yo Claro. he dicho que aposta. No. Entonces yo lo que tendría que haber sido honesta y haber dicho, esta tía está manipulando la verdad. Y de mi boca no ha salido. Pero con más razón tendrá más motivo. Audiencia. Tú demandaste a esta productora, que es la misma productora del documental Rocío contra la verdad para seguir viva, y tu denuncia ha sido archivada. Igual que ha sido archivada también la que pusiste a Vanitatis por hacer pública la sentencia que te condenaba por malos tratos a tu madre continuados durante 3 años. Efectivamente, la denuncia fue archivada en un principio. Lo que pasó después ya lo sabéis de sobra y culminó en lo del pasado jueves. Claro, pobre Carlotiña. ¿Quién se lo iba a decir? ¡Qué felices! Se las prometía a Carlotiña cuando se pensaba que iba a ser la nueva Ana Rosa Quintana. Y fijaros en lo que ha quedado. Viviendo de nuestros impuestos gracias a que sus amigos la han enchufado en televisión española. Lo segundo que voy a decir tiene que ver con María Patiño. Y te lo voy a decir a ti y también se lo voy a decir a Gloria Camila. Os lo voy a decir a las dos porque a veces creo que habéis perdido un poquito el norte de dónde estáis. Estáis trabajando en Mediaset. Y en Mediaset, María Patiño es presentadora de Mediaset. Entonces, yo creo que lo mínimo que se puede hacer en estas circunstancias es que aunque discrepéis y no os guste nada lo que dice María de vosotras, que sois personajes, que no sois periodistas, los periodistas somos nosotros, tenéis que respetar, es mi opinión y no lo he hablado con nadie y al igual me cae un zorreo, pero me da exactamente igual, es que respetéis el oficio de la gente que damos la cara en televisión, en la cadena que además vosotras estáis trabajando ahora. María Patiño no solo tiene credibilidad, sino que es una periodista que además es presentadora de Mediaset. Y pido respeto para ella, para todas las presentadoras que trabajamos en Mediaset y que no estamos de acuerdo con vosotras. Yo no provoco absolutamente a nadie doy mi opinión, igual que la das tú. Lo que pasa es que yo soy presentadora y soy periodista. Entonces, respeto porque yo creo que estáis un poquito desubicadas. Gracias. Lo que os decía antes, han envejecido bien las imágenes, ¿verdad? Pues Carlota, igual las dos niñas estaban mucho mejor ubicadas de lo que tú pensabas o decías. Visto lo visto, igual la que andaba completamente desubicada eras tú, que fíjate cómo has terminado 3 años después. Que está muy bien que les recuerdes que tanto tú como María Patiño tenéis un título de periodista, pero está demostrado, porque además vosotras sois el perfecto ejemplo, que tener un título de periodista tampoco acredita el ser un buen profesional. Y estoy seguro de que esto son unas imágenes de tantas que podríamos encontrar de hemeroteca que dejaría por los suelos a esta gente. Y la docuserie porque la están borrando a toda prisa en Mediaset. Un poquito bastante tarde van ya, pero bueno. Pero ya solo con lo que se dijeron en Sálvames y demás programas durante aquella época, creo que con toda esta hemeroteca se podría hacer hasta un museo. Un museo del ridículo televisivo. Mi pregunta es, ¿remandaste esa publicación? Pues mira, no la demandé. Pues me llama la atención. Sí, te llama la atención. ¿Pero entiendes por qué? Porque Pero que Benzema tiene que explicarse, Rocío. Sí, no, pero no lo hice, pero ¿sabes por qué
qué? Porque por primera vez en este país, por mucho que a mí me doliera, alguien estaba contando la realidad. Bueno, están hablando, como no, de la famosa filtración de la sentencia en Vanitatis, que esto es alucinante también, que una madre diga esto cuando resulta que se ha filtrado todo lo que se ha filtrado de su hija, pero claro, es que volvemos a la misma pregunta de siempre, que no lo podemos decir, afirmar abiertamente, pero ¿quién filtra eso? Desde luego, como acabamos de escuchar, a Rocío Carrasco no le dio ninguna pena. Lo que dice es que no demandó a Vanitatis porque ya era hora de que se supiera la verdad. Y como bien se dice aquí, detalle importante, el comentario que hace este usuario, llamado Joe Hunter, Gemma López sabe mucho de este tema porque ella trabajó en Vanitatis. Siempre ha ido con el freno de mano en todo lo que tiene que ver con el asunto del documental de Rocío Carrasco, pero si ella a lo mejor hablase y contase de verdad todo lo que sabe, añado yo que a lo mejor a más de uno y a más de una se le terminaría de caer la cara de vergüenza. Y la verdad, por mucho que a mí me doliera, que ya me dolía. Es decir, que para ti tu verdad prevalecía por encima de lo que se pudiese suponer para otra persona. No me vayas a ir por ahí, no me vayas a juzgar tú también. No, yo te estoy diciendo, que yo estoy poniéndome... Yo no demando, porque es la verdad, Discúlpame. esa verdad estaba ocasionando un daño. Hay que escuchar, Rocío. A ver, si yo me sé explicar bien o tú me sabes entender. Esa verdad provoca un daño, mayor daño que el que yo he sufrido sin que esa verdad saliera, y 20 años atrás no lo ha pasado a nadie. Escúchame, esa verdad es la verdad. Es increíble, esta persona de verdad, le han jodido la vida a su hija y ella R que R con que es que no, y el daño que me han hecho a mí, ya que por lo menos está comprobado, porque es que estas imágenes lo corroboran, no es que lo estemos diciendo nosotros o opinando, es que lo corroboran las propias imágenes, ya que te importa un pimiento el daño que se le haya podido ocasionar a tu hija, por lo menos, cuando vayas a juicio a declarar, ten la decencia de contar las cosas y reconocerlas, y no escurrir el bulto como vimos en esa declaración. Te vuelvo a repetir, no es la verdad de Rocío Carrasco, es la verdad de una sentencia judicial, ¿vale? Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Tú has reparado en el daño que esa verdad provocaba cuando lo estabas contando? ¿Pensaste en ello? Yo no dudo, pero quiero oírte a ti. Pero ¿os habéis parado todos a pensar el daño que me ha ocasionado a mí durante 20 años? No, pero que habéis dicho todos. Pero esa no es la pregunta que te estoy haciendo. No, pero sí. No, ya, pero es que te he preguntado yo. La pregunta que yo te estoy haciendo es si cuando tú estabas contando eso, estabas reparando en el daño que Pero eso es haciendo. la paliza. Sí. Vale, no, que ya está... No. Es que ya está refiriéndose, yo creo que hay que acotar. No. Claro. Estoy únicamente refiriéndome a los aspectos que durante estos 3 meses yo no he entendido y es la parte que estoy hablando contigo. Cuando tú cuentas ese episodio concreto de tu hija, tú reparas en el daño, en la mochila y la puerta que dejas abierta. Yo no dejo ningún daño, ninguna mochila. ¿Crees que no ocasionas ningún daño contándolo? Que da igual, Gemma, que no insistas más, que ella ha venido a hablar de su libro y que de ahí no la vas a sacar, que ya lo ha dejado bastante claro, que le da igual el daño, o como dice ella, la mochila que le ha podido provocar a su hija. Ella ni se entera ni se quiere enterar. Y luego el otro, Jorge Javier, interrumpiendo con lo de la paliza. Aquí tenemos unas imágenes que a raíz también de todo lo que ha pasado con esa victoria judicial de Rocío Flores contra Óscar Cornejo y Adrián Madrid, y que también ha dejado fatal a Rocío Carrasco, sobre todo tras conocerse las declaraciones que se hicieron en ese juicio, pues estas imágenes también cobran mucho valor, porque resulta que en su momento, antes de que Jorge Javier se convirtiera de la docuserie para luego otra vez volver a convertirse, porque ya sabemos que Jorge Javier en el fondo es muy veleta, pero cuando antes de la docuserie también criticaba a Rocío Carrasco, atentos a lo que dijo, porque si es verdad que en estas imágenes que vamos a ver, yo creo que le vamos a escuchar una de las mayores verdades que le hemos escuchado, y eso yo creo que con Jorge Javier pasa pocas veces. Yo he hablado con las dos, con las protagonistas de la historia, con Rocío Flores y con Rocío Carrasco. Con Rocío Carrasco tampoco tanto. Mi impresión, que ahora no me caiga ninguna demanda, David, mi impresión es que psicológicamente está mucho más centrada. La hija que la madre. La hija que la madre. Sí. Muchísimo más. ¿Lo veis, no? ¿Veis cómo Jorge Javier no tiene un pelo de tonto y en el fondo siempre ha sabido cuál es la realidad? Otra cosa es que, como ya hemos dicho, le interesase cambiar de versión en función de hacia dónde soplaba el viento en Telecinco. Recibí una llamada de Rocío Carrasco. Me encanta, ¿eh? ¿No le preguntas para qué? Sí. Y te dice proyecto profesional, pero tú lo dices en el escenario cantando por Rocío. No, nos envían un cartel Pues del por ahí va, concierto. por ahí va. No, Tú imagínate Marta Ries con ese concierto que, bueno, todavía tiene que seguir vendiendo entradas, cantando después de romper con este señor porque en ese momento estaba bloqueada. Pero ella sabía perfectamente. Cantando, no tengas miedo en ese escenario, perdóname Marta Ries, es de reventarlo. es de reventarlo a él, efectivamente. Las dos cosas. Desde el punto de vista profesional entiendo que Rocío Carrasco lo haya hecho. Ese concierto necesita un empujón. Sí, pero su valor en un escenario con esa canción, siendo quien eres en un momento, es grande. Yo creo que Rocío Jurado hubieras cantado en un caso. Como yo te amo.
Fíjate, por favor. A mí me parece el notición de la semana. Estás jugando todo el amor de ese hombre. No le quites importancia a Marta porque tiene toda la importancia. No, nadie puede negar que esto se ha producido. Tiene todos los ingredientes de un notición. Y cuando las cosas tienen los ingredientes de un notición, pues nosotros. Iba a sonar esta canción en un concierto por Rocío Jurado. Fuentes de absoluta solvencia, consultadas por este programa, confirman que es el motivo de la llamada a Marta Riesco en el contexto de ese encuentro entre Rocío Carrasco y un director de la revista que saben cómo están las cosas y en la que hablan evidentemente de ti. ¿Sí? ¿Por qué no la subes al escenario? Exacto. Oh, qué buena, esta es buena. Oye, pues la llamo. Claro, la llamo. Yo creo que esta mujer te llena la cartuja. Para aprovechar ese momento muy que yo estaba mal con Antonio David para que se hiciese una fotografía entre yo y Rocío Carrasco. Ni por jamás haría nada que pueda perjudicar a nadie al que querido quiero. En la perversión de la decisión. Pues entonces tiene muy poco respeto al concierto homenaje. Claro. Perdóname, a mí no me llama la... Es que haya todas las perversiones del planeta ese tipo de que nos varían directos al haberlo. O sea, claro que tú reaccionaste de primeras, ni siquiera provocando esa reunión para escuchar esa oferta profesional. Bueno, que no voy a entrar en quién es artista o no Marta Riesco para subirse a un escenario, porque probablemente hay otras motivaciones ajenas a su... Me imagino que muchos os acordaréis de esta polémica, el famoso día que Marta Riesco aseguró que había tenido una conversación directamente con Rocío Carrasco, con el director de lecturas como mediador, una llamada telefónica en la que ésta le ofrecía cantar en el homenaje a Rocío Jurado. Recordemos que en aquel momento Marta Riesco atravesaba una ruptura temporal con Antonio David. Esa llamada fue tajantemente desmentida por Rocío Carrasco. Se montó el pollo que se montó con aquellas famosas imágenes grabadas por unas supuestas cámaras de seguridad en el restaurante donde Rocío estaba comiendo con el director de lecturas. En su momento, Marta Riesco dijo que tenía un as bajo la manga para demostrar que ella estaba contando la verdad. As bajo la manga que, sin embargo, no hemos visto hasta la fecha. Hola, Marta Riesco, está buscando a Bien, la bienvenida a la que me fuera, ¿no? Bienvenida a la familia de la tele. Bien hallada. Lo que es la vida. Aquí estamos. Esta es mi familia. Claro que sí. Pues venga, dale. Es que esta es la gran cuestión. ¿Qué es lo que sucede de puertas para adentro en esa finca de Valdelagua? Que esto empieza a adquirir dimensiones tétricas. Las historias que se han contado de Cantora ya, creo que se puede quedar corto al lado de esto. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Por qué ese aislamiento? ¿Qué pasó en su momento? Cuando esos hijos también estaban viviendo allí y la cosa terminó como terminó. ¿Tú crees, sospechas o sabes si trata bien a tu sobrina? Venga, anímate. No lo voy a decir yo. No la trata bien. ¿Qué sabe? Bueno, esto ya me vais a permitir que lo detenga, pero también es importante. Dentro de que Amador al final luego no quiso decir más, pero al menos en esto sí que fue tajante. Le pregunta a Antonio Rossi si Fidel trataba o no trataba bien a su sobrina y Amador contesta que no. Y ahí es cuando se supone que llega el momento de que Amador cuente lo que tiene que contar. Y pasa esto que vais a ver a continuación. ¿Qué sabes? ¿Qué te han contado? Una afirmación bastante Pues mira, grave. Yo sé de una... Antes del especial que hicimos de... ¿Qué pasa en Valdelagua? Cuéntalo. En Valdelagua. Bueno, me refiero, que cuente los episodios que sabes. No, eso no, que yo recuerdo que... Pero si le ha dicho que no estaba en Valdelagua. Vamos a dejar que termine. Vamos a intentar. Termina. Lo que le han contado, lo que sospecha. Claro, pues aquí al final nos quedamos con toda la duda. Primero parece que Amador se arranca a decir algo que parece ser que sucedió. Creo que se refiere antes del famoso especial que provocó toda la pelea que ya sabéis. Rossi le insiste para que siga contando y le dice: ¿qué es lo que pasó en Valdelagua que tú sabes? Claro, esa es la duda que tenemos todos. O sea, ¿a qué se está refiriendo Antonio Rossi? ¿Qué sabe también Antonio Rossi o qué le han dicho de lo que pasó en Valdelagua y que Amador Moedano no se atreve a contar? Luego también escuchamos a Terelu pues un poco intentando hacer el trabajo a su hermanísima y a Fidel, interrumpiendo, y lo cierto es que ahí pues Amador, ahí fue cuando nos dimos cuenta de que esta vez pues tampoco, que Amador, insisto, visiblemente asustado, pues no se atrevió a contar lo que muchos esperaban que iba a contar. Esa es la realidad. Antonio David Flores suelta la bomba tras la entrevista de Amador Moedano en De Viernes. En su último directo, el malagueño lanza una serie de preguntas que le deberían hacer a Amador Moedano y que apuntan directamente a Rocío Carrasco y Fidel Albiac, insinuando que existen grabaciones y documentos que podrían cambiarlo todo. Estas han sido sus palabras. ¿Cuál era el contenido de unas cintas que había en una caja fuerte? ¿A quién llamaba Fidel? ¿Qué decía Rocío en esas grabaciones? ¿Qué más encontraron ahí? Yo digo todo esto porque lo sé, no me invento nada. ¿Quién fue la persona que recogió a Rocío Carrasco después de recibir una llamada de teléfono y tuvo que ir urgentemente a por ella?
Que digan si es cierto que Rocío Jurado quiso ir a la casa de ellos y se le prohibió la entrada. ¿Qué pasó con el testamento? ¿Por qué no fue Rosa Benito a la boda de Rocío y Fidel y sí su hija? ¿Qué negocios tenían entre manos Rocío y Fidel? ¿Qué ocurrió realmente con los regalos de Pedro Carrasco? ¿O con aquel cambio del testamento, si es que lo hubo? Hablábamos hace un momento precisamente de esto, de lo que se esperaba que Amador Moedano contase en esa entrevista, pero finalmente no contó. Pues atentos a este artículo publicado por el periodista Jesús Manuel Ruiz en esdiario.com, porque él por lo menos sí relata un episodio en concreto. Vimos el otro día el extracto de esa entrevista, el que era yo creo el momento clave, cuando Antonio Rossi le hace la pregunta de si Fidel no había tratado bien a Rocío Carrasco y le piden por favor que cuente algún episodio concreto, que ponga ejemplos, y ahí fue como que en un principio parecía que Amador se arrancaba, pero finalmente no se arrancó. No sabemos si por miedo a demandas, si es verdad que también las interrupciones en plató y todo el jaleo que había pues tampoco ayudaron, porque al final eso es algo que también se tiene que hacer mirar en Telecinco. Las entrevistas se hacen para escuchar al entrevistado, no para que esté Terelu Campos interrumpiendo, y al final pasó lo que pasó, que Amador Moedano mencionó algo de un episodio que tuvo lugar antes del último especial de Rocío Jurado, pero luego no lo llegó a desarrollar, ya sea porque no quiso, no se atrevió o porque tampoco le dejaron o perdió el hilo, pero nos quedamos sin saber de qué está hablando Amador Moedano. Bueno, pues atentos a lo que cuenta Jesús Manuel Ruiz de todo esto. Prometía ser la entrevista del mes, no fue así, se quedó en un mal aperitivo low cost. Amador Moedano se sentaba en el programa de viernes que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona. La entrevista previa de hace unas semanas contó con más contenido que en plató, fue insustancial. Nada se aportó por parte del entrevistado, lo que se llama vulgarmente sin pena ni gloria. Ahora se entiende que no fuera la primera silla de la noche. No contó nada de lo que conoce, de su relación con los hijos de su sobrina y Antonio David Flores, ni de sus años de contacto con Fidel Albiac y Rocío Carrasco. Mantuvo silencio. Tras su entrevista, la ganadora fue Rocío Carrasco. El hermano de Rocío Jurado no fue tibio, ni siquiera eso. No dijo nada. Insinuaciones muy de soslayo. Un paseo por el paraíso. Que también os digo. Y menos mal que no dijo nada, porque habiendo dicho prácticamente nada, ya habéis visto el follón que hay montado en las redes sociales. Se está hablando también de demandas de Rocío Carrasco, que ya me diréis qué va a demandar. Si llega a decir Amador Moedano algo de verdad en esa entrevista, si de verdad se llega a atrever a entrar en materia, yo no sé qué habría sucedido entonces. Y aquí menciona Jesús Manuel el momento del que hablábamos antes. Fue el periodista Antonio Rossi quien lanzó la pregunta, donde dijo en alto si alguna vez Fidel Albiac pudo manifestar humillación hacia Rocío Carrasco. Amador Moedano desvió el interés y se centró en la hija de su sobrina y no en la protagonista, Rocío Flores. El encuentro entre la hija de Antonio David Flores y su tío abuelo Amador. Al finalizar el programa fue frío, muy frío. Quizás no era lo que esperaba Flores de la entrevista de este pasado viernes. Pues a mí este apunte que hace Jesús Manuel sí que me parece interesante. ¿Creéis vosotros que Rocío Flores puede estar decepcionada con la entrevista que dio su tío? Pero atentos porque ahora viene lo interesante. Porque Jesús Manuel sí se atreve a citar un episodio que se podría considerar que está dentro de lo que Amador Moedano no quiso contar, de lo que prefirió callar respecto a Fidel Albiac. Y dice: en ningún momento se comenta durante la intervención del exmarido de Rosa Benito si tenía conocimiento de la noche en la que Rocío Carrasco llamó a Niceto, marido de Carmen Ortega Cano, para que la recogiese en un determinado lugar. Fue en los alrededores de la urbanización Valderagua. Es Diario desconoce el por qué se produce esa llamada y lo que sucedió aquella noche cuando tuvo que acudir a Niceto a ese lugar para encontrarse con la hija de la más grande. Tan solo los protagonistas de aquel día conocen la verdad, ellos y sus contactos directos a quienes se lo pudieron contar.